Dios les bendiga. ¿Cómo están mis estimados y hermanos amados en el Señor? Aquí estamos con ustedes trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Como dijimos el miércoles pasado, tenemos un anuncio muy especialmente para nuestra iglesia, la Iglesia de la Boca, y es que hoy, viernes 18, se reabren los templos, se pueden abrir los templos de acuerdo a lo que dijo el jefe de gobierno de la capital federal, el señor Larreta. Y no solamente los templos, el casino, los cines, los teatros, con capacidad con gente adentro del 30% del edificio. Es decir, nosotros tendríamos que ocupar desde las columnas hacia la plataforma, por lo menos en este tiempo, porque hay varias personas, varios médicos que están diciendo que el coronavirus ha comenzado a menguar. Esperemos que pase pronto esto. Quiere decir que hoy es la apertura, hoy 18, pero para nosotros la apertura será el martes 22. Tenemos que armar, limpiar, muchas cosas. Tenemos que, con tanto tiempo cerrado el templo, tenemos que ordenarnos. Recuerde, usted también debe traer el tapabocas para guardar la distancia. Vamos a estar sentaditos separados, salvo que se pueden sentar dos juntos si son esposos, padre e hijo. Los demás tienen que sentarse separados unos del otro, ya van a estar las sillitas en el lugar que corresponde. Y si viene más gente que la que podemos entrar y tiene que esperar hasta el otro culto, van a poder entrar y esperar en una de las salas que tenemos. Si hace frío, la vamos a calefaccionar para que usted espere la reunión y después entra. Las reuniones son más o menos de 1 hora, así que no es muy largo. 7:30 martes, la primera reunión, 8:30 la segunda. Si usted ve que no llega a la primera, directamente venga a las 8:30 para el segundo culto. Esto sería el martes. El jueves igual, 7:30 primer culto, 8:30 el segundo. Sábado de jóvenes igual. Y el domingo, 10 de la mañana y después de 11 a 12 la segunda reunión. Por favor, traiga abrigos, porque tienen que estar las puertas abiertas, tiene que haber ventilación y vienen tiempos fresquitos, ¿no? Pero si está abrigado, vamos a tener el fuego del Espíritu ahí para cantar. Les esperamos entonces el viernes 22 a las 19:30 horas. Recuerde que la circulación por la calle se corta a las 12 de la noche. A las 11 cierran los restaurantes y a las 12 de la noche se corta la circulación. Así que tenemos tiempo de estar en el segundo culto y volver a casa. No hay problema. Un saludo grande a todos los hermanos, amigos, conocidos que nos ven de tantas partes, diferentes partes del mundo, fuera de nuestro país, dentro de nuestro país, en las provincias, en los pueblos, en las ciudades. Un abrazo grande a todos, a todos. Les amamos en el Señor. En estos días estamos hablando de las armas poderosas de Dios. La semana pasada hablamos de una de las armas poderosísimas que tenemos, que es la oración, el poder de la oración. Y esta semana estamos hablando de la palabra, el poder de la palabra. Todas las palabras que se usan en el mundo, sea palabra escrita o palabra hablada, todas tienen un espíritu detrás. A usted dice, ay, pastor, ¿cómo va a decir un espíritu? Déjeme decirle que los hombres y las mujeres somos un espíritu. Dios nos hizo a su semejanza. Él es espíritu. Somos espíritu, que tenemos un alma y usamos un cuerpo. La única diferencia es que al tener un cuerpo nos vemos. Si fuéramos solamente espíritu, no nos veíamos en lo natural. Sí nos veríamos en el espíritu.
pero no en lo natural. Pero toda palabra, sea escrita o hablada, tiene un espíritu detrás. Le doy un ejemplo. La palabra de un político, por ejemplo, esperanzadora. Vamos a hacer puentes, vamos a hacer esto, vamos a iluminar el cementerio, no sé. Todo esperanza, hay un espíritu detrás. Las palabras de un jefe militar, ¿ha escuchado? Cuando hablan los militares, firmeza, valor, hay un espíritu detrás. Las palabras de un relator de fútbol, expectativa, entusiasmo, hay un espíritu detrás. Bueno, la palabra de Dios también tiene un espíritu. Es el espíritu de Dios. Que Dios me perdone la comparación, pero para que usted pueda entender por qué estoy diciendo que la palabra de Dios tiene espíritu. En cualquiera de las cosas, el que oye un mensaje de la palabra que sea, y ya sea de un hombre o sea de Dios, si no es capaz de recibir el espíritu con que se está dando esa palabra, bueno, esas palabras van a ser como lata, como címbalo que retiñe, porque al no percibir el espíritu con que la palabra es dada, usted va a escuchar una palabra igual que la otra, ¿no? Le entra por un oído, como dicen en el mundo, y le sale por el otro. Pero, por ejemplo, también vamos a dar un ejemplo, las palabras solas, en una escritura, en un libro o en la Biblia misma, si usted no capta el espíritu del escritor o del que habla, serán solo sonidos y serán solo palabras más, palabras menos. La diferencia la hace el espíritu. La hace el espíritu. Porque si no, las palabras quedan sin fruto. La que da el fruto es el espíritu. La diferencia con la palabra de Dios, Santo, Espíritu Santo que está detrás, que viaja con la palabra, produce varios efectos que no producen las palabras de los hombres. Mire, la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios que la respalda, produce vida, produce revelación, transporta los dones del Espíritu, tiene capacidad de convencer de pecado, es el Espíritu. Ejecuta milagros cuando alguien da la palabra de fe, el Espíritu Santo que la respalda produce milagros. Tiene poder para transformar cuerpos naturales en glorificados y espirituales. ¿Por qué? Por el Espíritu. Es el Espíritu. Mire, le doy un texto. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 6:63? El Espíritu, dice, es el que da vida. Está hablando del espíritu del cuerpo. El cuerpo, sin el espíritu, el cuerpo está muerto. El que da vida es el espíritu. La carne para nada aprovecha, es solamente una casita. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está todo lo que yo trato de explicar al comienzo. Dice Jesús, las palabras que yo os he hablado, las palabras son espíritu y son vida. Lo que hablan los cristianos, vamos a hacerlo más personal, lo que hablamos los cristianos afecta al reino espiritual. Y quiero decirles, tanto a los hermanos en Cristo como a los nuevitos que nos ven, que es mucho más grande el mundo espiritual que el mundo natural y temporal que vemos con nuestros ojos naturales. El mundo espiritual es muchísimo más grande. La Biblia enseña, y no hay otro libro que pueda hablar de esto, que hay dos reinos espirituales fuera del reino natural que nosotros percibimos y que vemos. La autoridad que Dios le dio al hombre allá en el jardín del Edén desde el principio y que nunca se la quitó.
sino que el hombre al separarse de Dios perdió el descontrol, no tiene control. Pero esa autoridad que el hombre le dio y que Dios nunca se la quitó, esto tiene que ver con una autoridad espiritual, justamente para el reino que gobierna su vida y que dirige su vida. ¿Por qué? Porque tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas entra a este mundo por el hombre y la mujer. Porque esta es la autoridad que Dios le dio al hombre y a la mujer desde el principio. Ahora, este hombre y esta mujer, por lo que ellos dicen y hablan, producen cosas en el reino espiritual, ya sea en el reino de la luz como en el reino de las tinieblas. Las palabras, como son vida en la boca de los cristianos, son herramientas que el Espíritu de Dios usa. Sin estas palabras de Dios en la boca de los cristianos, el Espíritu Santo no puede obrar. Fíjese que en el principio dice, Dios dijo y después fue. Dios dio la palabra, sea la luz, y después fue la luz. El Espíritu Santo hizo la luz. Luego dice, sean las estrellas, sea el sol, y después fue, y fue hecho, y así fue. Pero tuvo que dar la palabra. En nosotros está la palabra, la autoridad de Dios que dio desde el principio. Y los mundanos, los incrédulos, los que no creen en Dios, también afectan al reino espiritual. Y lo que ellos dicen tiene respuesta desde el reino de las tinieblas, porque ellos obedecen las palabras del reino de las tinieblas. Y conocen solamente las palabras del reino de las tinieblas y no conocen la palabra de Dios, que es el reino de la luz. A ver, vamos a leer en San Lucas, a ver, Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 9, versículos 54 al 56. Lucas, capítulo 9, versículo 54, dice, escuche lo que va, es una experiencia que tuvo porque Jesús venía con los discípulos, estaba muy cansado y quiso entrar en una casa para que le dieran hospedaje, para que lo albergaran allí, y no lo albergaron y los discípulos se enojaron y querían pedir fuego del cielo, ¿no? Este es el relato. Leemos solamente estos versículos. San Lucas 9, capítulo 54, para que ustedes vean que los discípulos sabían el poder que había en la palabra de ellos. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose Jesús, él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, qué espíritu les respalda, qué espíritu está detrás de sus palabras. Ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que pasó acá? Los discípulos habían oído a Jesús, como yo les estoy diciendo a ustedes, que hay poder en la palabra del que cree en Dios. El que tiene la palabra de Dios adentro, que conoce lo que Dios quiere, siente y piensa, este va a hablar de acuerdo a lo que Dios quiere, piensa y siente. Entonces, esta autoridad que está en la palabra del cristiano, respaldada por el Espíritu Santo, puede hacer que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías, pero no para matar gente. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, sí, ustedes podrían pedir fuego y el fuego vendría, pero ustedes no saben de qué espíritu sois. El espíritu de mi Padre que está en los cielos no le va a responder mandándole fuego. El que va a responder es el reino de las tinieblas.
Él también puede mandar fuego cuando ustedes largan la herramienta, largan la palabra de fe. Ustedes no saben de qué espíritu soy. Si ustedes entendieran el espíritu que respalda la palabra, solamente pensarían en hacer el bien, no en matar gente. Y dice Jesús, yo no he venido para matar a los hombres y a las mujeres, he venido para salvarles. Como diciendo, avívense, che. Si ellos no me quieren a mí, no estoy acá para destruirlos. Llegará el tiempo que vendré a juzgarle, pero ahora no. Ahora estoy para salvarle. Pero el poder de la autoridad de la palabra era verdad. Jesús mismo lo habría enseñado y lo había ordenado que esto sucedería. Dice en San Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para pedir algo de Dios o para ordenar algo que haga el diablo, tiene que haber en nosotros la permanencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Si no, nosotros vamos a pedir cualquier disparate. En San Marcos 11:23, esto se puede malinterpretar si no tenemos el versículo de San Juan 15:7. ¿Qué dice Marcos 11:23? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a esta montaña, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero no es todo. Está hablando que todo lo que pidiéramos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, San Juan 15:7 dice, si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieren y será hecho. Pero primero tienen que permanecer, tienen que saber, tienen que conocer la palabra, tienen que tener a Cristo adentro. Y luego, bueno, cuando ustedes den la orden, siempre que sea para la gloria de Dios, háganlo. Y Dios lo va a hacer. Con la misma autoridad y el poder que tiene la palabra, que algunos digan sobre bendición, el Espíritu Santo la va a ejecutar. Ahora, el diablo va a responder a toda palabra de maldición que digan los mundanos e incrédulos. Pero tenga presente esto. Al cristiano nadie lo puede maldecir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mayor es la bendición de Dios que la maldición del diablo. En mi vida de pastor, muchísima gente me quiso hacer mal. Hasta me he enterado que han hecho trabajo para que yo muriera, tuviera enfermedades mortales. Nunca me pasó nada. ¿Por qué? Mire, tendríamos que ir es otro tema, pero tendríamos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Números. No lo vamos a hacer. Cuando Balaam le dice a Balac, lo que Dios ha bendecido no lo puedo maldecir. Porque Balac quería que maldijera al pueblo de Dios. Y cuando Dios bendice algo o a alguien, no hay maldición que valga. Así que viva en paz, haciendo el bien, y deje que el mal patalee y espotrique. Por eso el Señor Jesús dice, bendecid y no maldigáis. Él sabe que tenemos poder en las palabras. Hace algunos años, un pastor amigo nuestro muy querido, llamado Rubén Ortiz, él escribió un librito que decía, lo que dices, recibes. Estaba muy lindo, él me regaló uno y estaba muy bíblico, muy lindo. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios o aún con lo que decimos fuera del contexto de la palabra de Dios. Lo que decimos no sucede. Declaramos que vamos a ser prósperos en el nombre de Jesús y la prosperidad nos viene. Pero si declaramos que vamos a ser unos fracasados y decimos nunca me fue bien, a mi papá no le fue bien, así que a mí no me va a ir bien, no te va a ir bien.
Porque el que te va a contestar esas palabras va a venir de las tinieblas. No viene del reino de la luz. Lo que yo creo y digo, eso ocurrirá. La fe en Dios, en la palabra, sin dudar. Y la declaración o confesión con la boca hace que el Espíritu Santo responda. A ver, tenemos que hacer una pausa acá porque le estoy dando tanto conocimiento que se van a marear ustedes. A ver, cuando yo creo en la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, por ejemplo, la creo y me gozo en ella. Y luego, después de gozarme y de creerla, la declaro, la confieso, la pongo en palabras por mi boca, el Espíritu Santo comienza a obrar en el reino natural y temporal. Mientras yo solamente leo la palabra, la creo y no la divulgo, ni la digo, bueno, delante de Dios yo soy justificado, porque creo en Él. Pero cuando empiezo a proclamar, suceden cosas, porque es lo que necesita el Espíritu Santo para obrar en lo natural. No sé si me explico. Es decir, si yo tengo unas ganas, por ejemplo, que Dios bendiga y salve a un hermano, y no doy la palabra, solamente tengo el deseo y leo en la palabra que Él puede salvar y lo creo, la persona no se salva hasta que no voy y le digo, Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, y en el nombre de Jesús ahora, quiero que seas sano. Cuando decimos la palabra, mire, vamos a leer un texto que habla de la salvación, pero es el mismo principio. Romanos 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, este principio sirve para lo que queremos, que si confesares con tu boca, lo habla, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son dos cosas. Porque por la fe de tu corazón eres considerado justo delante de Dios, pero eres salvo cuando lo confiesas. Cuando lo pones en palabra, el Espíritu Santo hace la obra. ¿Se da cuenta el poder que hay en la palabra? Es impresionante. Medítelo. Hay gente que ha estado en ciencias ocultas y ahora se le va a aclarar que muchas cosas que vio con los demonios que hacían cosas, que movían cosas, ahora se está dando cuenta que hay poder en el espíritu y que los demonios pueden hacer cosas para mal, que hay vida espiritual. Pero lo que Dios hace nadie lo puede revocar. Y también el Espíritu Santo tiene vida espiritual, porque es el Rey del Espíritu. Ahora, con esta aclaración, hermanos, una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra hablada. Declarar la palabra produce acción del Espíritu Santo en lo temporal. Por ejemplo, los que han leído la Escritura, cuando los discípulos iban cruzando el mar y vino la tormenta, y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, dice. En medio de la tormenta, los otros creían que se iban a morir, lo llaman, lo despiertan, dice, Maestro, haz algo que perecemos. ¿Con qué calmó la tormenta el Señor? Con la palabra. Se levantó y dijo, calla, enmudece. Y usted dice, bueno, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién cree que es? Usted es el Hijo y la hija de Dios. Si usted le dice al temporal que pare, mire, esto lo vi con este pastor amado nuestro en Trenquelauquen. No hace mucho lo fuimos a visitar y la tormenta terrible se avecinaba. Me dijo, vamos a ir a la radio, pastor, así da un mensaje por la radio. Le dije, mirá, vamos a llevar paraguas. No, dice, yo ya di la orden que no llueva.
no va a llover hasta que terminemos el culto de la noche y usted esté ya en el hotel. Lo miré y dije, bueno, si tiene esa fe, vamos a creer. Fuimos a la radio y empezaron a caer algunas gotitas. ¡Pin, pin! Yo seguía hablando en la radio, pero nunca llovió. 2 o 3 gotitas. Esto fue a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. A las 7:30, 8 comenzó la reunión. Alrededor unos refusilos terribles. Ahí donde estábamos nosotros, estrellados. Cantamos, hicimos la reunión, predicamos. Terminamos la reunión, nos fuimos al hotel y cuando entramos al hotel con mi esposa y ya estábamos para ir a dormir, se largó el aguacero. Y me acordé del pastor. Dijo, di la orden, no va a llover hasta que usted esté en el hotel. Y usted dice, pero qué maravilla, pastor. Bueno, el poder está en la palabra, respaldada con el Espíritu que habla con fe. ¿Con qué fue maldecida la higuera para que se seque? Por la palabra. Jesús la maldijo y así fue. Del mismo modo va a pasar con nosotros. Mire, la Biblia dice que si no predicamos, si no anunciamos, las almas no se salvan. Porque se salvan por la locura de la predicación. Para ellos locura, para nosotros salvación. Los enfermos no se sanan si no damos la palabra. Y la palabra hay que darla con fe. Y usted dice, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Para qué vino Jesús? Para salvar, para sanar, para libertar. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es sanar. Lo que yo no puedo orar es para que se enferme, pero sí puedo orar para que se sane. ¿Los demonios cómo salen? Por la palabra. Le ordenamos que salgan y salen. Mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dije el miércoles. La iglesia no sabe qué poder tiene. La iglesia no sabe el poder que hay en la palabra. La palabra está escrita en papel, pero ahora está en el corazón de los creyentes. Y cuanto más palabra de la escrita, más palabra hay en el corazón del creyente, más poder hay, porque tiene la revelación para hablar. La iglesia no lo sabe. ¿Por qué? Porque no conoce, ni lee, ni estudia la palabra. A ver, mire lo que dice Jesús. Nos llama a los discípulos y lo mismo nos dice a nosotros. Vayan, sanen a los enfermos, prediquen del reino de Dios, echen fuera demonios, liberten a los oprimidos. Hizo una lista. Ahora, nos dice Jesús, vayan y yo predicaré, vayan y yo echaré fuera a los demonios, vayan y yo voy a sanar a los enfermos. No, dice ustedes. Y si tienen hambre, denle ustedes de comer. Y si están enfermos, sánenlo ustedes a los enfermos. Y díganle, el reino de Dios se ha acercado. ¿Ustedes creen que Dios es mentiroso? ¿Que Jesús se estaba divirtiendo con los discípulos? No. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Si Él dice, vayan y digan, vayan y hagan, vayan y sanen, vayan y libren, es porque lo podemos hacer. Hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos en nuestra vida al verbo, a la palabra, y el Espíritu Santo que está en nosotros. Mire, es como dicen a veces los muchachos, se nos hace agua a la boca para hacer algo, para comer algo. El Espíritu Santo se le hace agua a la boca esperando que un cristiano crea en la palabra de Dios y liga la palabra, dé la orden, porque él no puede actuar en lo natural y temporal si no tiene la autoridad de la palabra que sale por la boca de un creyente. Hace un tiempo más, cuando todavía podíamos orar por los enfermos, ponerle la mano en la cabeza, pero ya va a volver el tiempo. Un día comencé a orar
para que se estiren las piernas que estaban más cortas, los brazos más cortos. Y mire, el Señor hizo milagros y tras milagros. En nuestra iglesia, varios que tenían una pierna más corta les fueron restauradas. Y los hermanos veían cómo se estiraban las piernas y cómo volvían al cauce natural. Estuve en una iglesia donde un entrenador llega con un chico que se le habían cortado los 2 ligamentos y me dijo en el oído, no era creyente, se enteró que había una iglesia y lo trajo. Lo trajo con 2 muletas, no podía ni apoyarse. Me dijo, este era un jugador extraordinario y así no puede jugar nunca más. Le dije, ¿qué le pasó? Se le cortaron los 2 ligamentos cruzados de la rodilla. Así que en el momento que oramos por los enfermos, tomé las piernas del jugador, oré y dije al Señor, restáurale ahora los ligamentos. El chico sintió como un tirón en la pierna y salió corriendo. El entrenador no lo podía creer. Corría para allá, corría para acá. Luego nos mandó una carta diciendo que el chico estaba jugando extraordinariamente bien y nunca tuvo problemas. A tal punto este hombre fue impresionado que dijo, no podrá rezar por mí porque yo quiero ascender. Estoy en las inferiores, pero me gustaría estar en primera, ser un entrenador de primera categoría. Le dije, mire, todo lo que es para bien, Dios lo va a hacer. Oré por él. Y a los pocos días mandó un WhatsApp diciendo que lo habían pasado a primera. Las cosas que hace Dios. Y esto no es curanderismo, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Ese mismo día, una mujer que tenía un brazo cortísimo, no sé qué le había pasado, tomé el brazo y dije, ahora crece. Se oyó el ruido a los huesos y le quedaron los 2 brazos iguales, delante de nuestros ojos. La gente se paró a aplaudir. Algunos empezaron a venir y ya casi me querían endiosar, por eso dejé de orar. Porque no es bueno que los hombres adoren a los hombres. Este es el poder de Dios. Esto lo puede hacer cualquiera de nosotros que da con fe la palabra de Dios, que se haga algo en favor y para bien de los hombres, y Dios lo hará. Porque este es el poder de la palabra de Dios. En el domingo que viene yo les voy a hablar de cómo los dones viajan a través de la palabra. Y que no hay operación de dones si no es dada la palabra. Pero esto es para que sepamos, los creyentes, que pertenecemos a un Dios que tiene armas poderosísimas. Estamos viendo la segunda arma, que es la palabra de Dios. Lea la palabra, estudie la palabra, declare la palabra, predique la palabra. Y lo que diga, lo que dice, será hecho. Muchos terminarán llorando al escuchar la palabra. Recuerdo un viejito, yo estaba en Bécar, en una casa de un familiar mío, venía cruzando la calle el viejito con una bicicleta, caminando y la bicicleta al lado, muy despacito, y los coches pasaban. Entonces paré los coches, le agarré el viejito y lo crucé. Y cuando lo crucé y el viejito me dio las gracias, le dije, no solamente lo crucé, ahora escúcheme. Y le di el plan de salvación. Jesús vino para que usted esté sano, fuerte, libre. ¿Quiere recibir a Jesús? Ahí en la calle. Recibió a Jesús. Cuando terminó de recibir a Jesús, usted tenía que verle la cara a ese hombre. Dijo, no sé qué me pasó, pero siento como que tengo 20 años menos. Usted me ha dado una fuerza. Dije, no, yo no le di ninguna fuerza. Usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios y la palabra de Dios le ha dado nuevas fuerzas. Ahora tiene a Cristo en su corazón. Mire, ¿sabe cómo subió a la bicicleta? Vio, correteó un cachito, levantó la patita y andando subió a la bicicleta como si fuera un pibe de 15.
El poder de la palabra. Venía caminando que no podía ni con la bicicleta. Y luego de oír la palabra, luego de oír la noticia, la buena noticia de Dios, él tuvo nuevas fuerzas. ¡Qué maravilla! Vamos a cantar este coro antes de orar, que estamos cantando en estos días. Usted que está allí, cante conmigo. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Me faltó salvación y virtud, así que lo tenemos que cantar de nuevo. A ver. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y virtud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Cuando yo escuché la palabra de Dios por primera vez desde un púlpito, me parecía que me estaba hablando a mí, el predicador. Había muchísimas personas, pero a mí me parecía que me hablaba a mí. Y quiero decirte que Dios te habló a ti en este día. Seas creyente o seas nuevito, la palabra ha sido dada para ti, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él ha venido para salvarte, no para matarte ni condenarte. Ha venido para enseñarte el camino, la verdad y la vida. Y que solamente a través de Él podrás recibir palabra y entenderla. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios en su ser, tiene la vida. ¿Quieres tener al Hijo de Dios en tu vida? Es sencillo. Cuando tú abres su corazón, Él entra. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abrieres tu corazón, yo entraré y cenaré y me quedaré contigo. Como hablando, la cena es pasar toda la noche luego. Viene el descanso. Cuando tú recibes a Jesús, te viene el descanso. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo estas palabras. Y vamos a hablar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Repítela y piensa en lo que dices y hazlo de corazón. Padre que estás en el cielo, quiero recibir a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Quiero que Él sea el dueño de mi vida, el Salvador de toda mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, todo lo que he hablado y hecho mal, perdóname. Y recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo
desde ahora y para siempre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Porque yo sé que siempre nos oyes. Amén. Si has recibido a Cristo en tu corazón, cuando te apartes del receptor, ve a un lugar a solas y busca a Dios. Sigue orando con Él como hablas con un amigo. Y por el amor de Cristo, cómprate una Biblia. Es el libro más importante que existe en el mundo y es el más barato. Por el contenido que tiene, es muy barato. Porque tiene el contenido de la vida eterna. Recuerda que estamos aquí los miércoles, los viernes y los domingos a las 21 horas para traerte el mensaje del cielo. El mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Dios te bendiga. Y al pueblo de Dios que me está escuchando, ruego por ustedes para que esas bellas palabras de vida que son de Cristo Jesús, que dan fortaleza y luz, que dan salvación y virtud, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta palabra ha sido enviada para ti, para que creas y seas renovado en tu fe. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tus siervos, a tus hijas, a las iglesias que nos ven, bendícelas, fortalécelas. Y levanta, Señor, en ellos hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres con la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos tener esta costumbre importantísima de leer la Biblia por día, porque en ella está el indicativo para nuestra salvación. Te pido por cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo y el domingo veremos cómo la palabra lleva los dones del Espíritu.